Derecho y justicia a la luz de la teoría pura de Kelsen. Continuación, moral y derecho. Ya hemos delimitado el ámbito del derecho al de la moral. No obstante, veremos en qué punto estos se relacionan. Como anticipamos anteriormente, para Kelsen, al deber como categoría no debe atribuírsele ninguna significación moral, es decir, que una conducta sea prescrita por el derecho no quiere decir que también lo sea por la moral. Por tanto, vimos que el deber ser como idea trascendente para Kelsen no dice relación con la posibilidad de que una conducta pueda ser catalogada como moral o inmoral, buena o mala. No obstante, podrían coincidir. Se insiste en la teoría pura, en el hecho de que las normas jurídicas no son lo mismo que las normas morales, pero se pone en duda por el autor el hecho de que la moral pueda constituir eventualmente un valor absoluto. Ahora señala el autor, si nos ponemos en el escenario en que tanto el derecho como la moral tienen un carácter normativo y si el sentido de la norma jurídica se expresa como el de la moral en la idea del deber, el valor absoluto que es propio de la moral se comunica en cierta medida a la noción de norma jurídica. Es evidente, señala el jurista, que no podemos liberarnos de la idea, posibilidad de que si una acción está prescrita por el derecho, es decir, que debe ser solemne, pueda ser catalogada a la vez de buena, justa, equitativa o derechamente moral. He aquí el punto del encuentro entre el derecho y la moral. A partir del punto en cuestión podemos ver que el derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos diferentes el uno del otro y operan desde sus esferas propias. No obstante, como venimos viendo, pueden coincidir. Por tanto, el hecho de que una conducta pueda ser justa según el ordenamiento jurídico, es decir, que esté conforme al derecho positivo, pueda a la vez puede ser moral. Kelsen hace una aguda reflexión al señalar que lo anterior no es rechazar la idea de que el derecho debe ser moral, sino que solo en cuanto el orden jurídico mantenga su independencia de la moral, la conducta de los hombres puede ser calificada de buena o de mala. Es interesante ver cómo la teoría pura permite la aplicación de la moral frente al ordenamiento jurídico con todo lo que ello implica, es decir, se entrega a la moral la posibilidad o el poder de establecer la conducta a seguir, pero continúa desde el momento en que una norma moral es aplicada en virtud de una norma jurídica, adquiere por tal circunstancia, señala el autor, el carácter de norma jurídica. Inversamente puede suceder que un orden moral prescriba la obediencia al derecho positivo. En este último caso, el derecho se convierte en parte integrante de la moral, la cual tiene una autonomía puramente formal, dado que al delegar en el derecho positivo el poder de determinar cuál es la conducta moralmente buena, abdica lisa y llanamente en favor del derecho y su función queda limitada a dar una justificación ideológica al derecho positivo. Por lo anteriormente expuesto, no debemos caer necesariamente en el relativismo, ya que Kelsen
lo que quiere demostrar finalmente es la independencia del derecho frente a cualquier elemento externo, estableciendo un método único de producción de normas jurídicas, una forma uniforme de entender la ciencia jurídica. Para que el orden moral sea distinto del orden jurídico es preciso que el contenido de las normas morales no se confundan con el de las normas jurídicas y que no haya por consiguiente relación de delegación del hecho a la moral o de la moral al derecho. Como vamos viendo, el derecho no se distingue de la moral porque las normas del derecho sean positivas y las de la moral naturales. Según Kelsen, en este punto todas las normas jurídicas o morales son positivas y por la misma razón, a saber, son órdenes. Por tanto, son los sentidos subjetivos de actos humanos que se expresan en concordancia al tema que ya vimos de las conductas con significación jurídica y su exteriorización. Señalábamos que en muchos casos esta interpretación objetiva respecto del acto debe hacer abstracción del sentido subjetivo dado al hecho. Kelsen señala el siguiente ejemplo: cuando un agitador político incita a matar a un compatriota que considera como enemigo de la nación, no estamos en presencia de una norma moralmente obligatoria. Podría eventualmente ser una norma jurídica. Por el contrario, encontramos esa norma en la palabra de Cristo, que nos exhorta a amar a nuestros enemigos. Se trata aquí de una norma positiva, dado que ha sido establecido de acuerdo con el Evangelio en el Sermón de la Montaña, o sea, por un acto que ha sucedido en una época y en un lugar determinados. Pero para que este acto constituya una norma moral, es preciso suponer la existencia de otra norma que prescriba obediencia a los mandatos de Cristo. En este caso, podríamos ver cómo podría entrecruzarse una norma jurídica con una norma moral. Finalmente, podemos desprender que en la relación que nos ocupa, la novedad de contenidos presentadas por el jurista radica en presentarnos tanto la norma moral como la norma jurídica dentro de sus respectivos ámbitos, respetando sus límites y la independencia o autonomía entre una y otra. La precisión que pretende hacer Kelsen en este punto se trata no de la distinción entre el derecho y la moral en cuanto a su contenido, es decir, respecto a lo que estas disciplinas ordenan o prohíben, sino que tanto la moral como el derecho son, como señalamos anteriormente, parte de los sentidos subjetivos de actos humanos que se exteriorizan. Esto explica entonces lo que desarrollamos en su momento respecto al primer derecho, es decir, el fenómeno que se refiere a que el ser humano sería el primer productor de derecho. Por tanto, el derecho, al igual que la moral, pueden tener cualquier contenido, sin por esto tener que considerársele de relativista, como ya vimos. Podríamos concluir entonces que el derecho y la moral, establecidas las precisiones recién vistas, se justifican a sí mismas solo actuando dentro de sus respectivos ámbitos, sin perjuicio de que una norma jurídica pueda ser a la vez una norma moral y viceversa. No obstante lo anterior, habiendo delimitado el tema, podemos sostener que ambas disciplinas incluso podrían llegar a
asemejarse en el hecho de que ambos ordenamientos imponen sanciones. Dejaremos pendiente este último tema. Imputación y causalidad jurídica. A lo señalado anteriormente debemos agregar otro importante factor, la imputación, elemento sin el cual existirían solo causas sucesivas que tendrían que eliminar prácticamente la posibilidad de atribuir a un sujeto un determinado acto. En su lugar se tendría que poner a Dios, a la naturaleza del hombre, ley natural, a la razón, a la sociedad, a las ideologías, al Estado, etcétera. En la obra aludida, al exponer el principio en cuestión, Kelsen señala cómo operaba la imputación en el pensamiento primitivo y producto de esa observación, concluye que entre la condición y la consecuencia, entre la acción buena o mala y la recompensa o la pena, no hay una relación de causa-efecto, sino una imputación, ya que la recompensa o el castigo son imputados a la acción a la cual deben retribuir. Cuando el hombre primitivo siente la necesidad de explicar los fenómenos naturales, los considera como recompensas o penas según se produzcan a su favor o en su contra. Un acontecimiento ventajoso es la recompensa de una conducta buena, en tanto que un acontecimiento desfavorable es la pena de una mala acción. Esta interpretación de la naturaleza no es pues causal, sino normativa, dado que se funda sobre la norma social de la retribución. Como vemos, hablar de imputación para Kelsen significa afirmar que en el mundo de la naturaleza se vislumbra este elemento llamado causalidad jurídica. Aquí nos encontramos en el mundo del Solem, es decir, del deber, que como podemos notar se diferencia de la causalidad natural, causa-efecto. Al respecto, cabe señalar que no podemos entender la causalidad jurídica dentro del mundo del sein, es decir, del ser o de la necesidad, donde todo funciona mecánicamente dentro de esta relación causa-efecto. La diferencia fundamental entre la causalidad natural y la imputación consiste pues en que la imputación tiene un punto final, mientras que la causalidad no lo tiene. Kelsen agrega a lo anterior que, considerado como un elemento de la naturaleza, el hombre no es libre, pues su conducta está determinada por las leyes causales. En cambio, cuando uno de sus actos es juzgado a la luz de una ley moral, religiosa o jurídica, ya se trate de una buena acción, de un pecado o de un crimen, se imputa a ese acto la consecuencia, recompensa, penitencia o pena determinada por la ley examinada por el acto mismo. No es imputado a otra cosa o a otra persona. Debe tenerse presente que las normas emanan de un acto de voluntad. Por tanto, al tratarse de una creación humana, el derecho no solo es visto como algo artificial, sino además totalmente dependiente de dicha voluntad. De ahí que se enmarque no el mundo de la naturaleza, del sein, sino del solem, esto es, el espiritual, el del deber ser propio del hombre. Las normas en general y las jurídicas en particular pertenecen por tanto al mundo del deber ser, porque no describen lo que ocurre en realidad, lo que es, sino que prescriben lo que debe hacerse. Esta separación debe tener muy en cuenta por constituir uno de los ejes de la teoría pura del derecho y
una clara manifestación de la separación entre la causalidad natural imperante en el Sein, la cual sencillamente se da de manera independiente al querer humano, y la relación de imputación existente entre el Solen, que por el contrario depende totalmente de dicho querer. En consecuencia, si el derecho, que está constituido por normas que forman un ordenamiento jurídico, pretende ser objeto de un estudio científico, debe ser abordado de manera objetiva, esto es, sin atender al contenido o materia de esas normas, de suyo variable e irracional. Este es el motivo por el cual se intenta estudiar solo su estructura o forma desde una perspectiva neutral, o como se ha dicho antes, limitándose a analizar el derecho que es, no el que debiera ser. De esta manera, en su aspecto estructural o formal, las normas son identificadas como un juicio hipotético respaldado por una sanción. En esto Kelsen muestra una diferencia con la tradición anterior, mientras usualmente se había tendido a identificar la estructura de las normas con los mandatos u órdenes. Kelsen hace hincapié en el nexo de imputación. Esto significa, como ya vimos, que la norma jurídica establece una relación emanada de la voluntad humana, que por lo mismo puede ser arbitraria, entre un comportamiento determinado, no importa cuál, y una sanción, de tal modo que en caso de no cumplir el primero, se desencadena la segunda. De esta forma, el derecho es considerado un aparato coactivo que como tal regula el uso de la fuerza. Por tanto, para Kelsen, el hombre es libre porque es imputable, no es imputable porque es libre. Luego relacionaremos este punto con lo referente a la norma fundamental y la jerarquización de las normas. Imputación y libertad. Hemos visto como para Kelsen hay dos ciencias, una la que se ocupa de los nexos causa-efecto, la otra que se ocupa de los nexos de imputación, la ciencia normativa. Para Kelsen es falso e ilusorio hablar de un libre albedrío simplemente, ya que este libre albedrío es abstracto e irreal porque no es imputable. El hombre no es libre por naturaleza, sino por un acto de imputación. El autor en cuestión, con aguda observación, ha percibido que la libertad se extiende generalmente al hecho de no estar sometido al principio de causalidad, ya que éste ha sido concebido en su origen al menos como necesidad absoluta. Sin embargo, señala el jurista austríaco, se debe entender lo contrario, es decir, el hombre puede ser libre en tanto su conducta, a pesar de las leyes causales que la determinan, se convierte en el punto final de una imputación, es decir, la condición de una consecuencia específica, recompensa, penitencia y pena. La libertad sería así la condición misma de la imputación moral, religiosa o jurídica. Luego de esto podemos ver cómo se ha intentado justificar el libre albedrío tratando de probar que la voluntad humana no está sometida al principio de la causalidad, pero tales esfuerzos han sido en vano. La imputación no es algo nuevo en el derecho, no la ha inventado Kelsen, pero para el jurista austríaco no es suficiente que se diga
que imputabilidad es la facultad de ser imputable y que se vincule con el cierto hecho ejecutado de un individuo. Ejemplo, ser imputable un individuo por matar a otro hombre. Según lo anterior, el hombre es entonces el punto final de la imputación. Imputación que es hecha posible por la existencia de un ordenamiento normativo que, si no existiera con la posibilidad de sancionar aquel cierto comportamiento o conducta, no se podría hablar de imputación y por eso de libertad. La libertad no es, como se piensa frecuentemente, la posibilidad de actuar como se quiere. Capítulo 3. La estructura jerárquica de la norma. Kelsen llamó a su teoría, que fue modificada a lo largo de su vida, la teoría pura del derecho, y su objetivo era identificar la esencia real de las leyes, aquello que convierte a algo en una ley, en oposición a otras formas posibles de regir una sociedad que puedan existir. Quería encontrar la característica común del derecho, ya fuera observando una tribu negra bajo el liderazgo de un jefe tribal despótico o la Constitución Republicana de Suiza. Su teoría supuso una reacción contra las teorías que habían sido comunes con anterioridad durante todo el siglo, en las que el derecho era considerado como algo incomprensible solo si se entendía como una rama de la sociología, un aspecto de la política o una parte de la tradición histórica de una nación. Kelsen quería deshacerse en su teoría de todos estos elementos y lo consiguió, que él consideraba ajenos. Quería y nos ha dado una teoría pura del derecho. Kelsen no fue el primero en buscar esta teoría. Grocio, en 1625, escribió en su prólogo de Iure Belli ac Paxis: con toda sinceridad puedo decir que el mismo modo en que las matemáticas tratan sus figuras como abstracciones de los cuerpos, al tratar sobre el derecho he apartado mi mente de todo hecho particular. Una de las mayores novedades que podemos encontrar en la doctrina kelseniana es su pirámide, por medio de la cual trata de explicar cómo el ordenamiento jurídico se estructura en base a un sistema de normas. Una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema o un orden cuando su validez reposa en último análisis sobre una norma única. Esta norma fundamental es la fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un orden determinado, únicamente cuando existe la posibilidad de hacer depender su validez de la norma fundamental que se encuentra en la base de este orden. Con esto Kelsen quiere explicar que lo particular está contenido en lo general y que las normas particulares en cuanto a en cuanto a contenido están siempre subordinadas a una norma fundamental, y se puede llegar a esto mediante una operación intelectual que implica inferir lo particular de lo general. La norma fundamental, señala el autor, tendrá siempre un carácter material y estático. Sin embargo, podemos ver cómo en este punto se ha criticado la teoría pura, señalando que Kelsen, todas las normas jurídicas o no, son positivas, puestas por un acto de voluntad. Por tanto, la concepción de Kelsen de los sistemas estáticos de normas formados por normas que deben su existencia al hecho de haber sido deducidas de otras normas y no al hecho de haber sido puestas, contradice el concepto de norma de Kelsen. Sin embargo,
según la opinión de Hernández Marín, que una norma sea deducida de otra, nada cambia en el mundo externo. En síntesis, para Kelsen toda norma debe ser interpretada para su aplicación, o sea, en la medida en que el proceso de creación y de aplicación del derecho desciende de un grado en la jerarquía del orden jurídico. La norma fundamental o Grundnorm. Hans Kelsen empezó a reflexionar sobre la naturaleza del derecho mientras examinaba la Constitución de Austria antes de la Primera Guerra Mundial. La primera formulación completa de su teoría apareció en 1918 y la primera presentación de esta en inglés tuvo lugar en 1934 después de que Kelsen emigrara a Estados Unidos. En 1945 publicó General Theory of Law and State, traducción española, Teoría General del Derecho y del Estado, UNAM 1949, y después de varios artículos lo reeditó revisando en 1967. Una presentación completa de esta obra apareció en 1964. Kelsen, al estructurar el ordenamiento jurídico, parte de la premisa de que en la cúspide se encontraría la Constitución, es decir, la norma fundamental, en alemán Grundnorm. La teoría pura del derecho atribuye a la norma fundamental el papel de una hipótesis básica. Partiendo del supuesto de que esta norma es válida, también resulta válido el orden jurídico que le está subordinado, ya que la misma confiere a los actos del primer constituyente y a todos los actos subsiguientes del orden jurídico el sentido normativo específico que aparece en la relación establecida por una regla de derecho entre el hecho ilícito y una sanción. Es, pues, en último análisis, en la norma fundamental donde encontramos la fuente de la significación normativa de todos los hechos que constituyen un orden jurídico. Solo la hipótesis de una norma fundamental permite conferir un sentido jurídico a los materiales empíricos que se presentan al examen del jurista y considerarlos como formando un sistema de normas. Inversamente, el contenido de la norma fundamental de un orden jurídico particular depende de la naturaleza de los materiales a los cuales debe dar una significación jurídica. Quisiera detenerme en este punto a tratar de hacer frente a la crítica que se hace sobre el respecto. A nuestro parecer, el hecho de que la norma jurídica más básica y particular esté dotada de la validez proveniente de la norma fundamental no es una contradicción en sí, como podemos ver a la luz de la teoría pura del derecho. Vemos que Kelsen, luego de formular su hipótesis, establece que la norma general dota de validez a la norma particular, en cuanto encontraríamos en la norma fundamental la fuente de significación normativa, que a nuestro entender no sería lo mismo que la significación jurídica que explicamos en su momento, cuando hacíamos referencia de que el individuo era el primer productor de derecho. Por tanto, no es lo mismo decir que una norma particular tiene validez al encontrar su fuente de significación normativa en la norma fundamental, a decir que el hombre es el primer productor de derecho, al emanar de él un acto o conducta con significación jurídica, en la medida en que ésta se exterioriza y sea imputable. Agrega Kelsen al punto en cuestión: la norma fundamental es así la hipótesis necesaria
de todo estudio positivista del derecho. Al no haber sido creada según un procedimiento jurídico, no es una norma del derecho positivo. Dicha norma no es puesta, sino supuesta. Supuesta en el sentido de que tiene un origen temporal y un hecho determinado que derivó en la formación de una constitución. En la hipótesis que permite a la ciencia jurídica considerar el derecho como un sistema de normas válidas, todas las proposiciones por las cuales esta ciencia describe su objeto están fundadas sobre el supuesto de que la norma fundamental es una norma válida. Pero esto no significa que la ciencia del derecho afirme la validez de la norma fundamental. Se limita a declarar que si la norma fundamental es supuesta válida, el establecimiento de la primera constitución y los actos cumplidos conforme a ella tiene la significación de normas válidas. Esto no se contrapone a lo que ya hemos expuesto, en cuanto el autor sostiene que si quisiéramos ahora determinar cuál es el fundamento de validez de la Constitución, de la cual depende la validez de las leyes y los actos jurídicos, podríamos remontarnos hasta una constitución más antigua, pero llegaríamos finalmente a una primera constitución establecida por un usurpador o por un grupo cualesquiera de personas. La voluntad del primer constituyente debe ser considerar, pues, como poseedora de un carácter normativo, y de esta hipótesis fundamental debe partir toda investigación científica sobre el orden jurídico considerado. Todo acto de coacción debe ser cumplido respetando las condiciones de fondo y de forma establecidas por el primer constituyente o por los órganos de los cuales ha delegado el poder de fijarlos. Tal es el esquemáticamente Tal es esquemáticamente el contenido de la norma fundamental de un orden jurídico estatal, la única de la que nos ocuparemos por el momento. Por tanto, para que un orden jurídico nacional sea válido, según el jurista Vienes, es necesario que sea eficaz, es decir, que los hechos sean en cierta medida conformes a ese orden. Un orden jurídico es válido cuando sus normas son creadas conformes a la primera Constitución, cuyo carácter normativo está fundado sobre la norma fundamental. Pero la ciencia del derecho verifica que dicha norma fundamental solo es supuesta si el orden jurídico creado conforme a la primera Constitución es en cierta medida eficaz. El análisis que ilumina la función de la norma fundamental descubre también una particularidad del derecho, que él mismo regula su propia creación, pues una norma determina cómo otra norma debe ser creada y además en una medida variable cuál debe ser el contenido. En razón del carácter dinámico del derecho, una norma solo es válida en la medida en que ha sido creada de la manera determinada por otra norma. Para describir la relación que se establece así entre dos normas, una de las cuales es el fundamento de la validez de la otra, puede recurrirse a imágenes especiales y hablar de norma superior y de norma inferior, de subordinación de la segunda a la primera. Otra interpretación que podemos encontrar referente al tema expone que la norma fundamental para Kelsen en primer lugar es formal, es decir, que no es definida por ningún contenido. Repetimos, otra interpretación que podemos encontrar referente al tema expone que la norma fundamental para Kelsen en primer lugar es formal, es decir, no es definida por ningún contenido
En segundo lugar, es positiva, ya que permite la creación de valores jurídicos por medio de normas positivas. En este sentido, el Grundnorm, esta norma fundamental, es la elección entre alternativas de civilización. Es decir, hay que obedecer a la norma por el solo hecho de ser norma, no solo al mandato constitucional por ser esta norma superior, y por eso la norma fundamental es una norma que se establece como modelo comparativo más que como una obligación a la norma. Esta Grundnorm no se activa en presencia de ladrones. Se trata de una alternativa de civilización, o regularse según obligación o bien libremente cuando yo asumo algo como obligación, no como algo impuesto por la norma superior. Es decir, Kelsen nos propone mirar la norma fundamental como una norma de comparación, que como un espejo sea reflejo del actuar de los hombres. Frente a lo anterior, no se han hecho esperar las críticas. Hay quienes sostienen que la jerarquía vienesa no existe, es decir, que no existe más jerarquía que la semántica. Así, Hernández Marín postula el derecho Así, Hernández Marín postula al respecto que la concepción jerárquica del derecho de la Escuela de Viena debe su supervivencia a la disparidad de criterios que existen para justificarla, así como a la ambigüedad de algunos de dichos criterios. A opinión de este jurista español, las únicas diferencias jerárquicas o de nivel que existen entre las disposiciones jurídicas son diferencias de nivel lingüístico. De esta forma, Hernández Marín no ve ningún inconveniente ni tampoco ventajas en llamar superiores a las disposiciones jurídicas metalingüísticas e inferiores a las disposiciones jurídicas del lenguaje objeto. Sin embargo, así las cosas, Kelsen, previniendo las críticas, no deja cabos sueltos, y si los deja, no logran percibir con facilidad o bien dan lugar a interpretaciones erróneas. El jurista agrega: un orden jurídico no es un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas, como prefieren considerarlo algunos. Hay una estructura jerárquica y sus normas se distribuyen en diversas hay una estructura jerárquica y sus normas se distribuyen en diversos estratos superiores, superpuestos. Por tanto, la unidad del orden reside en el hecho de que la creación y por consecuencia la validez de una norma está determinada por otra norma, cuya creación a su vez ha sido determinada por una tercera norma. Podemos de ese modo remontarnos hasta la norma fundamental de la cual depende la validez del orden jurídico en su conjunto. Capítulo cuarto. ¿Qué sería el acto justo para Kelsen? Kelsen, en el problema de la justicia, trabaja sobre el concepto de norma, que se puede entender simplemente como término de comparación, y se pregunta qué sucede entre justicia y derecho. Decisivo es entender el orden jurídico del lenguaje de Kelsen, para el cual los nombres no son nombres de cosas, griegos y otra su filosofía ontológica, sino de actos, acciones y
de sus efectos imputables. Para Kelsen no hay una relación lineal como siempre se había pensado. Una norma vale cuando es justa, la ley vale cuando es justa. Es una ilusión pensar que la norma de justicia venga de Dios o de la naturaleza humana o de la razón y que por eso existe solo esta norma como válida, excluyendo cualquier otra a través de un sacrificio del pensamiento individual. Kelsen dice que afirmar es justo en una valoración es un juicio que afirma que un comportamiento es justo en relación con una norma premium use. Es decir, los actos pueden ser considerados justos o injustos. El valor de la justicia de un acto con que se establece una norma es distinto del valor de la norma. Podemos decir que es justa o injusta la norma después de haber hecho un trabajo de comparación entre la norma y el comportamiento, frutos. Por eso, Kelsen separa el valor de la justicia del valor de la norma que fundamenta el valor justicia. Es la distinción de lo justo de la norma que es término de comparación con que se juzga un acto sancionándolo como justo o injusto. En suma, solo comparando normas y hechos se puede juzgar y se puede decir si estamos en presencia de un ordenamiento justo. Como ya vimos, Kelsen dice que en la historia se ha producido normas de justicia universal, haz el bien, evita el mal. Como ya vimos, Kelsen dice que en la historia se han producido normas de justicia universal. Haz el bien, evita el mal, dar a cada cual lo suyo, no hacer a otros lo que no quieres que te hagan contigo. Estas normas sugieren actuar según la ley universal, pero estas normas, igual que al imperativo categórico de Kant, son absolutamente vacías, sin contenido positivo. No se dice lo que se debe hacer. Kelsen dice, al contrario, que para el conocimiento racional solo existen intereses, beneficios y en consecuencia conflictos de intereses, maleficios, y propone que es propiamente en virtud del premium use que se deben establecer el beneficio, maleficio, imputación de una acción buena o mala por medio de otro del que se obtiene el beneficio o maleficio. Es decir, es necesario un ordenamiento jurídico, acto jurídico, para la norma universal vacía. Como ya vimos, Kelsen dice en la historia, como ya vimos, Kelsen dice que en la historia se han producido normas de justicia universal. Haz el bien, evita el mal, dar a cada cual lo suyo, no hacer a otros lo que no quiere que se haga contigo. Estas normas sugieren actuar según la ley universal, pero estas normas, igual al imperativo categórico de Kant, son absolutamente vacías, sin contenido positivo. No se dice lo que se debe hacer. Kelsen dice al contrario que para el conocimiento racional solo existen intereses, beneficios y en consecuencia conflictos de intereses, maleficios, y propone que es propiamente en virtud del primum use que se establece el beneficio o maleficio, imputación de una acción buena o mala por medio de otro del que se obtiene el beneficio o maleficio. Es decir, es necesario un ordenamiento jurídico, acto jurídico, para la norma universal vacía. Capítulo quinto.
la justicia y el derecho aplicado por los jueces al caso concreto desde Kelsen. Realizado en breves acercamientos al tema del derecho y la justicia, podemos agregar que existe una preocupación postrera y prácticamente dejada de lado en nuestros días por la ciencia del derecho. ¿Cuál es la labor judicial, es decir, el trabajo de los jueces, y qué piensan estos al momento de impartir la tan anhelada justicia? Kelsen, para introducirnos en esta cuestión, señala que la función de los órganos y de los miembros de una comunidad jurídica consiste en crear o aplicar las normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos integrantes de esa comunidad, no en describir estas normas ni buscar la adquisición de un conocimiento científico. Sin duda, para crear una norma jurídica es necesario regular. El juez, por su parte, debe comprobar los hechos respecto a los cuales pronunciará su fallo. Es curioso como en este punto Kelsen establece que es más importante que el juez conozca los hechos antes de que la ley aplicable al caso concreto. Lo anterior nos parece que no es más que otra manifestación del positivismo keynesiano. Vamos a repetir este párrafo completo. Kelsen, para introducirnos en esta cuestión, señala que la función de los órganos y de los miembros de una comunidad jurídica consiste en crear o aplicar las normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos integrantes de esa comunidad, no en describir estas normas ni buscar la adquisición de un conocimiento científico. Sin duda, para crear una norma jurídica es necesario disponer de cierto número de conocimientos. El legislador debe conocer la materia que quiere regular. El juez, por su parte, debe comprobar los hechos respecto de los cuales pronunciará su fallo. Es curioso cómo en este punto Kelsen establece que es más importante que el juez conozca los hechos antes de que la ley aplicable al caso concreto. Lo anterior nos parece que no es más que otra manifestación del positivismo kelseniano, ya que lo que interesa es el acto con significación jurídica, el hecho más que la ley misma. Esta precisión es necesaria considerando que existe la creencia popular de que un juez, por fallar con irrestricto apego a la norma, está siendo positivista. Al respecto, podemos señalar que en torno a la constante discusión que existe respecto al considerar al derecho como ciencia, se ha llegado a cierto consenso por parte de la comunidad científica en otorgarle tal calidad. Esto es particularmente importante al considerar que expertos de las diversas áreas de la ciencia poseen una forma distinta de pensar. Todos los hacen desde el prisma de su respectivo ámbito. Por tanto, el juez dentro del ámbito del derecho tiene una forma particular de pensar y de ejercer su labor, que se trata de nada menos que de impartir justicia. Kelsen ha sostenido en su obra que el derecho positivo no permite la elección de la solución justa entre las diversas posibilidades contenidas en el marco de la norma, con lo cual el problema por resolver no es el de la competencia de la ciencia del derecho, sino de la política jurídica. De esta forma, no hay diferencia esencial entre la preparación de una sentencia judicial o un acto administrativo conforme a la ley y la elaboración de
una ley conforme a la Constitución. La interpretación de la Constitución no posibilita más al legislador dictar una ley justa de lo que la interpretación de la ley posibilita a un tribunal pronunciar una sentencia justa. Entre estos dos casos, sin embargo, existe una diferencia de orden cuantitativo, ya que desde el punto de vista material, la libertad del legislador es más amplia que la del juez, pero éste también está llamado a crear normas jurídicas y goza de cierta libertad en su actividad, puesto que la creación de una norma individual es un acto de voluntad en la medida en que se trata de llenar el marco establecido por la norma general. Ordinariamente ha existido la creencia popular en el ámbito del derecho de que existen jueces que imparten justicia de forma más apegada a la norma positiva, jueces positivistas, contra otros que ejercen la justicia de forma más flexible, fundándose en principios, costumbres y en la buena doctrina, establecidos como fuentes del derecho, jueces ius naturalistas. Es la dicotomía anterior la que pretendemos dilucidar con este análisis, es decir, verificar qué tan cierto es lo anteriormente planteado o finalmente cuál es el alcance práctico que podría tener en la labor concreta y diaria del juez. Dicho lo anterior, debemos agregar que esta forma de pensar de los jueces nos involucra a todos. Cuando súbditos de la justicia debemos atenernos a la sentencia de los jueces que estarán pensadas y estructuradas de una forma particular. Se ha planteado por algunas se ha planteado por algunos la idea de la devaluación de la labor judicial que aqueja sobre todo a los jueces dentro del contexto latinoamericano, donde los sistemas judiciales comparten varias características comunes que poseen diferencias respecto, por ejemplo, al sistema del common law. El problema, podríamos decir, se traduce en la subyugación irrestricta que tienen los jueces en la aplicación de la ley. Junto con esto, se ha planteado que la tradición romanista y la doctrinaria vigente al día de hoy lo obliga a funcionar como un aplicador automático de normas escritas. Se admite con alérgica o reticente tolerancia que el juez interprete una norma, pero nunca se admite que deje de aplicarla por propia decisión doctrinaria o que encuentre una forma más justa, más razonable o más adecuada de resolver el caso al margen de la ley. Esto, por supuesto, sumado a otras esto, por supuesto, sumado a todas las falencias del sistema judicial que aqueja prácticamente a todas las áreas del derecho, familia, laboral, civil, penal, etcétera, sistemas judiciales donde las infinitas necesidades sociales respecto a la administración de justicia han provocado una verdadera hecatombe demográfica en cuanto a la solicitud de servicio en los tribunales. Como venimos viendo, la devaluación de la labor judicial sumado a los problemas del sistema judicial ha hecho replantearse sobre todo el irrestricto sometimiento de los jueces a la ley, ya que se ha visto como los jueces realizan su labor atendiendo solamente a sistemas rígidos y escritos de derecho y han olvidado su función creadora de derecho, es decir, la jurisprudencia como una fuente de derecho en sí, como una forma de evaluar y constatar resultados.
Por tanto, como señalamos anteriormente, las conductas particulares, la costumbre y la buena doctrina podría pensarse en principio que tiene para los jueces un menor valor que la norma en sí, como señala Herrendorf. La ciencia del derecho, como cualquier otra ciencia del hombre, se turba cuando está ahorcada entre parámetros agotadores. El valor de la jurisprudencia, es decir, de las sentencias judiciales como fuentes del derecho, tiene una especial importancia referente al tema que estamos analizando. Es por todos conocida la pirámide de Kelsen, en virtud de la cual ubica las diversas normas del ordenamiento jurídico, encontrándose en la cúspide la Grundnorm o norma constitucional, considerándosele la más general de todas y en su base la más particular y específica de todas. ¿Cuál es la sentencia judicial considerada por el jurista como el sustento de todo el ordenamiento jurídico de un lugar determinado? Esto ha sido considerado como uno de los mayores descubrimientos del siglo XX por la comunidad científica. Cabe señalar que las normas solo adquieren existencia al momento en que el juez la tiene en cuenta para resolver un litigio a través de una sentencia, es decir, cuando los jueces movilizan el ordenamiento jurídico buscando la norma aplicable al caso concreto para redactar la sentencia, en realidad está haciendo correr la sangre por ese cuerpo estático, está haciendo funcionar un organismo inmóvil que de otro modo no tendría vigencia, como dice Herrendorf. Cuando el juez a través de su sentencia resuelve un caso, podemos decir en principio que no son las convicciones de ese juez las que condenan o absuelven o resuelven la sentencia. La sentencia lo hace. Más allá de los sistemas de valoración, repetimos, cuando el juez a través de su sentencia resuelve un caso, podemos decir en principio que no son las convicciones de ese juez las que condenan o absuelven o resuelven. La sentencia lo hace. Más allá de los sistemas de valoración de la prueba, cuestión que escapa a los fines de este estudio. Por tanto, podemos decir que esta sentencia no será antojadiza ni provendrá de la mera liberalidad o de un capricho del juez, sino que deberá estar fundada en una norma más general que la sentencia, pues la sentencia es la más individual de las normas, como venimos viendo. De acuerdo a lo que vamos viendo a medida que ascendemos por la pirámide de Kelsen, las normas aumentan en generalidad y en abstracción y se reducen en cantidad, y por eso se trata de una pirámide y no de un cono invertido o de un cilindro, como señala Herrendorf. Como vemos, como vamos viendo, podemos desprender de lo anterior que una norma adquiere vigencia o existencia en la realidad en la medida en que el juez la considere en la sentencia para aplicarla a un determinado caso, es decir, el juez con su sentencia son el verdadero motor del ordenamiento jurídico. Podemos concluir que el juez es indiferente al derecho, no está fuera de la vivencia de la experiencia jurídica, al contrario, la integra vivenciándola de una manera tangible. Podemos concluir que el juez no es indiferente al derecho, no está fuera de la vivencia de la experiencia jurídica, al contrario, la integra vivenciándola de una manera tangible, expresándose a través de su juicio. Al respecto,
podemos ver que ni siquiera el hombre común que vive el derecho en plenitud, como señalamos, siendo el primer creador de norma jurídica, tiene la misma vivencia del juez, pues este hombre común está situado de tal modo que vive el derecho en un protagonismo activo, de acuerdo con las conductas que él escoja en su libertad situacional. Como magistralmente expone Herrendorf, el juez tiene una vivencia peculiar del derecho, que es la vivencia que integra la experiencia jurídica con la justicia, es decir, el sustrato de las conductas con el valor de esas conductas. Desde lo más íntimo de su conciencia profesional, el juez está dándonos el sentido del derecho, valorándolo y adecuándolo a las conductas que la sociedad le pone por delante. Por eso es justamente eso, un juzgador. Como hemos visto, podemos señalar que los problemas que podrían constituirse eventualmente por considerarse la ley por sobre la justicia y la conducta por debajo de las sentencias. Es decir, la tendencia que predomina en la actualidad es la que los jueces se contenten con aplicar la norma correspondiente. ¿Qué se propone al respecto? Hemos visto anteriormente que la libertad es lo que primeramente se presenta en la vida del hombre. La libertad de escoger qué conducta se asumirá constituye para el derecho el premium use, constituye para el derecho el premium use, es decir, entendemos al hombre como el primer productor de derecho. Esto es lo que Kelsen llamaba la significación de una conducta, es decir, de qué momento adquiere significación y qué convierte en norma. Como se podrán dar cuenta, hemos sutilmente trasladado la cuestión a la conducta, o más bien dicho, hemos vuelto nuevamente a ella, a la idea de que todas las conductas que desplegamos día a día están vinculadas estrechamente al derecho en la medida en que éstas adquieren significación, es decir, en cuanto sean actos permitidos o impedidos. Todo acto humano trata de un impedir, no hacer abstenerse, lo cual igual implica un hacer, o de un hacer derechamente. Sin querer ahondar más en el tema de la conducta del hombre, podemos intuir cómo la conducta del juez debiese siempre tender a esta antes que nada. El juez, entendido como un precepto empírico dialéctico de las conductas humanas, diría Herrendorf, empírico porque partimos de la experiencia, y dialéctico porque nos conformamos una idea de estos objetos una vez que lo hemos intuido, pero luego volvemos a ellos para perfeccionarlos. En esta posición de juez está en condiciones de descubrir lo que en esa vida humana hubiere de valioso o de disvalioso para el derecho, o más bien dicho, de jurídico o no jurídico, como en una obra de arte se percibe su belleza o su fealdad. Ninguna de estas percepciones ocurre súbitamente. Es necesario hacer el camino dialéctico de la intuición intelectual. Conclusión. Finalmente hemos arribado a la conclusión de que la justicia, como la hemos planteado, no tiene un rol preponderante en el sistema jurídico que nos plantea Kelsen. Esta proviene más bien del derecho natural. El acto justo para el autor proviene más convenientemente de la relación compuesta entre dos sujetos,
más que de la concepción naturalista en la que comúnmente se ha apoyado. Por otra parte, pudimos analizar algunas situaciones referente a la labor judicial, concretamente a la elaboración de la sentencia por parte del juez. Vimos que no siempre es sano apegarse con devoción exagerada a la norma, sino más bien comprender que los conflictos concretos de intereses y las soluciones que se den a estos dependen de cuáles sean las situaciones sociales en que tales antagonismos surgen. Para concluir, eh, me permitiré contar que al preparar este trabajo, el profesor Solís, quien me guía y orienta en este proceso, me recomendó la lectura de Un juez rural de Pedro Prado, un clásico de la literatura nacional, a fin de poder extraer algunas ideas referentes a la labor judicial desde una perspectiva diferente. No fue menor la sorpresa de enfrentarme a las reflexiones de Esteban Solarguren cuando éste se pronunciaba acerca de alguna contienda entre partes. Me gustaría hacer referencia a uno de los dilemas en particular, después de haberse visto enfrentado a varias situaciones difíciles en su calidad de juez. Solanguren decide renunciar a su cargo y le escribe al intendente para comunicarle su decisión. En aquella carta le señala que se encuentra confundido ante la evidencia que para él existe de no poder hacer justicia entre los hombres, atribuyéndose la culpa de no haber podido premiar ninguna bella acción, sino solo castigos. Continúa su reflexión en los siguientes términos. Cito: la verdad, señor intendente, que estoy confuso hasta la angustia. Demasiado tarde, con gran dificultad, vislumbrando apenas, vengo a caer en la cuenta de que la justicia es un deseo, una ansia, lejos de nuestra medida y distante de toda nuestra humana comprensión. Fin de este ensayo dedicado al derecho y justicia a la luz de la teoría pura de Hans Kelsen.